La navaja de afeitar sentía fría contra el cuello de Clara Whitmore. Contuvo la respiración, tomó un puñado de cabello oscuro y cortó. Los mechones cayeron sobre el azulejo de mármol como seda cortada. Otro corte. Otro. La mujer en el espejo se convirtió en una extraña, de mandíbula afilada, ojos hundidos, libre. Medianoche. La hacienda de los Whitmore dormía a su alrededor, pesada con alfombras importadas y espejos dorados. 23 años había vivido en esta jaula. Esa noche saldría caminando. Hizo una maleta de lona con un vestido de criada, medias de lana, botas gastadas robadas de los cuartos de servicio. En el fondo, envuelto en un paño, había un recorte de periódico que había escondido durante 2 años. El titular decía: ganadero local rescata a viajera de una ventisca. Sobreviviente sin nombre. Su padre le había pagado al editor para enterrar la noticia, le había pagado al médico para que guardara silencio, le había pagado a todos para que olvidaran. Pero Clara recordaba. Recordaba unas manos fuertes sacándola de la nieve. Una voz áspera cortando la blancura ciega. No te mueras conmigo. No esta noche. Recordaba despertar en una cabaña pequeña, vendada y caliente, mientras un hombre curtido con ojos cansados le daba caldo y no le pedía nada, ni su nombre, ni su posición social, nada. 3 días la había salvado. 3 días antes de que los hombres de su padre llegaran con un médico y se la llevaran como propiedad robada. Había estado demasiado débil para hablar, demasiado febril para protestar. Pero escuchó a su padre en el pasillo: que esto no se mencione nunca. Asociarse con la escoria de la Froncha arruina sus perspectivas. Clara tocó la cicatriz en su hombro. La congelación había sanado torcida, la única prueba de que había sucedido. Encendió un fósforo y quemó el recorte. El papel se ennegreció, rizándose, los bordes brillando en naranja. Lo vio convertirse en ceniza, luego escribió una nota en el papel de carta de su padre: voy a buscar lo que intentaste enterrar. El frío previo al amanecer le mordió la cara mientras caminaba por el camino empedrado, dejando atrás la mansión. La mansión brillaba con luz de gas, un monumento a una riqueza construida sobre la crueldad. No miró atrás. En la estación de tren, compró un billete hacia el oeste con dinero robado del escritorio de su padre. El empleado apenas la miró. Bien. Ya no era Clara Whitmore. No era nadie, y eso significaba que podía ser cualquiera. El silbato del tren sonó. Subió a bordo, dirigiéndose hacia la única amabilidad que había conocido. El carro de suministros la dejó al borde de la nada. Clara se paró en el barro, con la bolsa de lona al hombro, mirando el rancho que había acechado sus sueños. La cabaña se veía más pequeña de lo que recordaba, golpeada por el clima. El poste de la cerca se inclinaba, torcido. La puerta del granero colgaba desviada. Una ampliación a medio terminar sobresalía del lado este de la cabaña, cubierta con una lona rasgada que restallaba con el viento. A lo lejos, un hombre trabajaba solo, clavando postes de cerca en la tierra congelada. Hombros anchos, sombrero gastado calado hasta las cejas. Se movía con el ritmo constante de alguien que había olvidado cómo detenerse. A Clara se le cerró la garganta. Forzó sus pies a avanzar, las botas hundiéndose en la nieve derretida. Cuando llegó a él no miró hacia arriba, solo siguió martillando. Busco trabajo, dijo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Él hizo una pausa, la miró de reojo, ojos del color de las nubes de tormenta, surcados de arrugas profundas en las comisuras. No la reconoció. Por supuesto que no. Ella había estado hinchada, medio muerta, inconsciente la mayor parte de esos 3 días. Y ahora tenía el cabello corto, su rostro bronceado por el viaje al oeste.
¿Puedes trabajar o estás huyendo de algo? Su voz era exactamente como la recordaba. Grave. Cautelosa. Ambas cosas, dijo. Él casi sonrió. Casi. Me llamo Elena Carter, la mentira supo a cobre. Huérfana. Oí que quizá necesitara ayuda. Él la estudió por un largo momento. James Mackenzie. Esta es mi tierra, hizo un gesto con el martillo hacia el rancho. No es mucho. Puedo ofrecerte el granero. Una comida al día. Sin paga hasta que demuestres tu valía. Puedo demostrarlo. Él le entregó un hacha y señaló una pila de troncos. Corta esa pila para leña. Sus manos se ampollaron en los primeros 10 golpes. Para el 20, la sangre supuraba a través de sus palmas, pero no se detuvo. Cortó cada tronco de esa pila, incluso cuando sus brazos le gritaban. Cuando terminó, dejó el hacha y encontró su mirada. Él asintió una vez. El granero es tuyo. La cena es al anochecer. Esa tarde, él cocinó un guiso sobre la estufa de hierro de la cabaña. Ella se quedó fuera de la ventana, observándolo moverse por el pequeño espacio. La misma mesa, la misma silla, la habitación donde ella había despertado, vendada y salvada. Él salió al porche. ¿Vas a entrar o no? Ella lo siguió adentro, se sentó frente a él en la mesa. Él sirvió guiso en 2 cuencos de hojalata, deslizó uno hacia ella. Sus dedos se rozaron cuando él le entregó una cuchara. Él hizo una pausa, frunció el ceño, miró su mano durante un latido demasiado largo. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. No, solo pensé que reconocía, dejó la frase en el aire, luego volvió a su cuenco. No importa. Comieron en silencio. El guiso era simple, patatas, zanahorias, cerdo salado. Supo a perdón. Cuando regresó al granero esa noche, se acurrucó en el heno y lloró. Él no recordaba su rostro, pero sus manos sí. Lo había visto en esa pausa, ese destello de confusión. Él salvó mi vida, pensó. Y le estoy mintiendo. Pero si decía la verdad, él la vería como Clara Whitmore, la heredera, la carga, la chica cuyo padre lo había llamado escoria. Vería todo lo que ella intentaba escapar. Así que mentiría por ahora. Afuera, el viento aullaba. La primavera se acercaba, pero el invierno aún no había terminado. Pasó una semana. Clara trabajaba desde el amanecer hasta que sus manos sangraban. Limpiaba establos, acarreaba agua, remendaba arneses con dedos torpes que aprendían rápido. James la observaba con una sospecha silenciosa que se suavizaba en algo más. No confianza, aún no, pero menos duda. En las tardes, se sentaban junto al fuego. Él tallaba nuevos postes para la cerca. Ella remendaba arneses. El silencio entre ellos se volvía cómodo, como cuero gastado. ¿Por qué trabajas solo?, preguntó una noche. Él no respondió de inmediato, solo siguió tallando, las virutas rizándose a sus pies. Finalmente, mi esposa, Sara, murió hace 3 inviernos. Las manos de Clara se detuvieron. Lo siento. Yo estaba fuera, revisando las trampas, fuera 4 días. Volví a casa y estaba su tumba, su voz era plana, distante. Los vecinos la enterraron. La neumonía se la llevó rápido. Debí haber estado aquí. Ella entendió esa culpa. También vivía en ella. La vergüenza de sobrevivir cuando alguien más no lo había logrado. Quiso decirle, sé lo que es deber una deuda que no puedes pagar. En cambio, dijo, no puedes culparte por haber estado fuera. No puedo, dejó el cuchillo. Ella me necesitaba. Yo no estaba aquí. Ese es el único hecho que importa. El pecho de Clara le dolía.
Casi confesó, casi le dijo quién era, por qué había venido. Pero el miedo ahogó las palabras. Haces muchas preguntas, Elena, dijo él en voz baja. Das pocas respuestas. La miró a través de la luz de la fogata. Algo cambió en su expresión. Curiosidad. Quizá un reconocimiento intentando aflorar. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó. Su corazón se detuvo. No. Nunca. Él asintió lentamente, pero sus ojos se quedaron en ella. Me recuerdas a alguien que no logró recordar, volvió a su tallado. Probablemente a nadie. Esa noche, Clara escribió en un diario escondido a la luz de una vela. No recuerda mi rostro, pero yo recuerdo sus manos. Fueron lo primero amable que conocí. Afuera, la nieve se derretía en gruesos regueros. Los carámbanos goteaban de los aleros. La primavera se acercaba, imparable y peligrosa. Y con ella, la verdad también se descongelaría. Cerró el diario y apagó la vela. En la oscuridad, casi podía fingir que era solo Elena Carter, huérfana, una don nadie. Que no había dejado una vida de seda y mentiras para encontrar a un hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio. Pero fingir no duraría para siempre. Las mentiras nunca lo hacían. Se ajustó el viejo abrigo de Sara, el que James le había dado, alrededor de los hombros. Olía a humo de leña y lavanda. Se preguntó si Sara había sido amable. Si James la había amado de la manera en que Clara quería ser amada, completamente, sin condiciones. Me odiará cuando se entere, pensó. Pero al menos habré tenido esta semana de ser vista como humana. Cerró los ojos y escuchó el viento. En algún lugar, a lo lejos, un lobo aulló. La primavera se acercaba, y con ella, el ajuste de cuentas. Mediados de marzo trajo la temporada de barro, la tierra se convirtió en una sopa espesa, y el ganado necesitaba ser trasladado a pastos más altos antes de que los arroyos se inundaran. Clara ensilló su caballo, una yegua tranquila que James le había dado, y cabalgó junto a él hacia las colinas. El trabajo era duro. El ganado se dispersaba, asustado por el hielo derretido y el agua que corría. Los muslos de Clara le dolían por cabalgar. Sus hombros ardían por enlazar a los extraviados. Pero no se quejó. Condujo el rebaño con la misma determinación sombría que había usado para cortar aquel primer montón de leña. Entonces, la cerca se rompió. Un poste podrido se quebró bajo la presión y 6 cabezas de ganado salieron disparadas hacia un barranco. James maldijo, espoleó a su caballo al galope. Clara lo siguió, con el corazón palpitante. Se interpuso frente al novillo líder, agitando su sombrero, gritando hasta que su voz se quebró. El animal viró. Los otros lo siguieron. Desastre evitado. James se detuvo junto a ella,